Bienvenidos amigos y hermanos a nuestro estudio de hoy día miércoles 14 de junio. Ya estamos llegando al final ya casi de nuestro trimestre y estamos ya en la lección número 12 titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Y para hoy día miércoles 14 de junio el tema es la marca de la bestia. Ese es el tema que estaremos estudiando en los próximos minutos. Y antes vamos a hacer lo que siempre hacemos, pedir la dirección del cielo para que nuestro estudio pues podamos tener, Dios pueda darnos el Espíritu Santo y poder tener una comprensión mejor de lo que es el estudio de este día. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tus ángeles, Señor, han estado con nosotros. Tu Espíritu Santo también, Señor, nos ha acompañado. Y gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos, Señor, invocar la presencia de tu Espíritu Santo para que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos tener un mejor entendimiento de lo que son las profecías. Nos ponemos en tus manos para que en los próximos minutos podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la marca de la bestia es el estudio para este día y muy interesante, ¿verdad? Los estudios que hemos estado teniendo durante los últimos días. eh, Hemos desenmascarado al dragón y a las bestias, ¿verdad? Las dos bestias, la que sale del agua y la bestia que sale posteriormente de la tierra, ¿verdad? O si lo queremos decir más clarito, pues hemos desenmascarado a Satanás, al sistema papal y a los Estados Unidos de América. Esos son los tres personajes, ¿verdad? Esa es la Trinidad de Satanás, porque él todo quiere imitar, todo lo que Dios tiene, él lo quiere imitar. Está la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Y Satanás también, ¿verdad? Tiene a las dos bestias y está el dragón, ¿verdad? Así es que Satanás tratando de imitar en todo a nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de la segunda bestia, aquella que sale de la tierra. Y de paso, el estudio también es sobre la marca de la bestia. ¿Por qué tiene que haber una marca de la bestia y una marca de Dios? O un sello de Dios o un sello de la bestia. Porque marca y sello y señal son sinónimos y tienen el mismo significado. Bueno, simplemente y sencillamente eh, tiene que haber una marca, tiene que haber un sello de Dios, un sello de Satanás, por la sencilla razón de que el pueblo de Dios debe estar identificado para cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, cuando Jesús vuelva por sus hijos y él reconozca a través de ese sello, ¿verdad? Porque seremos sellados a través de ese sello, él va a reconocer a, a su pueblo, ¿verdad? Y va a poder identificar quiénes son los que están idóneos para vivir con él por una eternidad. Vamos a identificar rápidamente a la segunda bestia. Otra vez estuvimos identificando las características, hablamos de las características de la primera bestia, aquella que surge del agua. Hoy vamos a platicar, vamos a estudiar sobre la segunda bestia. Y vamos a leer Apocalipsis 13, 11 al 13. Dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dice, mas hablaba como un dragón. Y el versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y cuál era la primera bestia? Aquella que surge del agua.
y hace a la tierra, dice, a los moradores de ella, adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y el versículo 13 dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bien, esta segunda bestia es la que hace maravillas o ejerce todo su poder delante de la primera bestia, ¿verdad? Y dice que esta segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. La segunda tierra hace que la segunda bestia hace que adoren a la primera bestia, ¿verdad? Y dice que la llaga o la herida de muerte, aquella de la que ya hablamos en otro estudio, dice que fue curada. ¿Y de cuál bestia es? La primera bestia. ¿Y a quién representa la primera bestia? Al sistema papal. Esa es la primera bestia. Y la segunda bestia ya vamos a ver que representa a los Estados Unidos de América. Bien, el lenguaje profético, una bestia representa una nación, ¿verdad? Acordémonos en Daniel, cómo se habla del león, del oso, de animales, el leopardo, el dragón, el carnero y el macho cabrío también, que representan naciones. Y siendo este el caso, esta bestia no puede representar a un individuo, a una persona, sino que hace a una nación, representa a una nación. Y solo veamos, manera de repaso, la cadena profética, esa cadena que ha venido allí cumpliéndose a cabalidad. Veamos cómo va de la siguiente manera. El león representa a Babilonia, y eso, Babilonia existió del año 605 al año 539 antes de Cristo. El oso representa a los medos y a los persas, la nación que conquistó Babilonia, ¿verdad? 539 al año 331 antes de Cristo. Luego está el leopardo, que representa a Grecia, del año 331 al año 168 antes de Cristo. Y luego está el dragón, que representa a Roma. Y este va del año 668 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Este dragón representa a Roma, pero no la Roma papal, sino que al imperio romano, la Roma pagana, ¿verdad? No hemos llegado a, a la Roma papal, ¿verdad? Y entonces también aparecen los 10 cuernos. Los 10 cuernos representan la división que tuvo el Imperio Romano en 10 imperios, ¿verdad? Y eso está del año 476 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Luego el cuerno pequeño, la bestia, que ese sí representa a la Roma papal. Durante los años 538 al año 1798 después de Cristo. Y aquí hablamos de 1260 años, ¿verdad? Un estudio que ya tuvimos hace unos días. La herida mortal, ¿verdad? Cuando el Papa fue llevado en cautiverio, eso sucedió en el año 1798. Y luego, alrededor de ese mismo año, cuando recibió la herida mortal, ¿verdad? La Roma papal, que el Papa fue llevado en cautiverio. Alrededor del año 1798 se levanta la bestia de la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar. Y esta última bestia es que en los últimos años, desde el año 1798 hasta el presente, es el periodo eh, de la herida de la bestia, ¿verdad? Cuando ya la bestia está comenzando a curarse. Ese es el periodo de la herida de la bestia, periodo de recuperación,
el periodo de cuando la llaga o la herida mortal está siendo curada, lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Y ese es el periodo en el cual estamos ahorita, del año 1798 hasta el presente. Aún no ha sido sanada, curada esa herida de la bestia. Y el futuro, ¿verdad? Que los Estados Unidos y los poderes civiles de todo el mundo eh, van a sanar esa herida mortal, ¿verdad? ¿Cómo va a ser o cuándo? Cuando ellos entreguen todo el poder al papado. De esa manera el papado va a estar saliendo de su cautiverio, podríamos decir, y entonces la Roma papal o el sistema papal va a poder ejercer todo su dominio, ya cuando Estados Unidos y los demás países poderosos le entreguen la autoridad a la Roma papal. Y eso es lo que hablamos allá en Apocalipsis 13, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Donde decíamos que la bestia de la tierra hace que los moradores adoren a la primera bestia, ¿verdad? Cuya llaga dice que fue sanada. Bien, la primera bestia se levantó del mar, ¿verdad? Allí donde combatían los vientos de guerra entre naciones, y esto es en contraste, ¿verdad? Como la bestia que se levanta de la tierra, porque la bestia que se levanta de la tierra no tuvo que luchar contra naciones, ¿verdad? Para poder ascender a un poder. Estamos hablando de la segunda bestia, que fue totalmente diferente a la primera bestia. Entonces, eh, no tuvo que luchar contra las naciones para poder ascender al poder. La bestia de la tierra ascendió silenciosamente en un lugar donde no había mucha población y fue un periódico de esa época. Voy a leer un párrafo de ese periódico, ¿verdad? Que se llama Dublín Nación, ¿verdad? Ya por el año 1850, dice este párrafo. Un imperio americano, dice, está ascendiendo. Acordémonos que ya estábamos en el continente americano, ¿verdad? Y todos los que vivimos aquí somos americanos. Por eso es que dice acá un imperio americano, porque el imperio americano no es solo Estados Unidos. Un imperio americano está ascendiendo. Nosotros, dice, los isleños, dijo el periódico Dublín de allá de Irlanda. Por eso dice, nosotros los isleños, los irlandeses, no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente, dice, al poder y el orgullo de esta nación gigantesca. Ya estaba Estados Unidos levantándose. Esto lo dijo Dublín Nación, se llama el periódico de Irlanda, ya por el 1850. Unos años anteriores, en el año de 1975, ¿verdad? Hace aproximadamente casi 50 años, Daniel Borstein, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, presentó una serie de charlas en Londres y en una de ellas dijo el siguiente párrafo, o dice el siguiente párrafo. La fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. Por eso es que dice la profecía que salió una bestia de la tierra, un lugar desolado, un lugar poco poblado. Y aquí lo estamos confirmando con estos párrafos extraídos de diferentes eh, escritos. En el año 1798, esta nación estaba recién iniciando, recién brotando, dice, como una planta naciente. Acordémonos, en el año 1798 fue cuando el Papa fue llevado cautivo por el general Berthier. Entonces,
estaba brotando como una planta naciente. Dice, en la parábola del sembrador, en Mateo 13:7, Jesús describe las espinas, Jesús describió las espinas que brotaron de la tierra. Y entonces, la palabra brotaron o crecieron es la misma que está utilizando Apocalipsis 13:11. Townsend, en su libro The New World Compared with the Old, en la página 462, describe el misterioso ascenso de los Estados Unidos de la nada. Y en una oración él dice lo siguiente: como una semilla silenciosa crecimos, dice, hasta llegar a ser un imperio. Eso es lo que escribieron. Y estas lecturas, si hemos puesto cuidado, nos están diciendo de cómo Estados Unidos creció, cómo Estados Unidos llegó a ser un imperio. Bien, antes de surgir como una nación, el territorio donde se levantó esta bestia le suministró un refugio al pueblo de Dios. Cuando este pueblo de Dios estaba siendo perseguido en Europa, allá por el año de 1260, ¿verdad? Todo aquello que la Iglesia Católica hizo, la persecución de los cristianos, un grupo de cristianos logró huir hacia América, hacia los Estados Unidos. Y Estados Unidos es quien le dio protección a estos cristianos, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 12, 13 al 16. Esto lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? No vamos a detener mucho en esto porque ya sabemos cómo sucedieron estos acontecimientos. Bien, aunque la nación de los Estados Unidos, representada por la bestia de la tierra, estaba recién retoñando en 1798, con el transcurso del tiempo iba a crecer hasta llegar a ser una superpotencia económica, una superpotencia política y una superpotencia militar. ¿No lo es Estados Unidos? Estados Unidos tiene esas características: una potencia económica, una potencia política, una potencia militar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tiene? Bueno, el poder político global. ¿Por qué? Porque mandará a todo el mundo a adorar a la primera vez. El poder económico mundial prohibirá comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Y el poder militar mundial, porque va a imponer un decreto de muerte contra aquellos que no reciban la marca de la bestia. Y esta bestia de la que estamos hablando eh, es nueva, es contemporánea y es coexistente con la primera bestia. Pueden vivir juntas, ¿verdad? Claro, la primera es mucho mayor, pues acordémonos que la primera existió durante 1260 años, hasta que fue herida de muerte, ¿verdad? Y 1260 años antes que existiera la segunda bestia. Y esta bestia de la tierra, en lugar de lidiar, de tratar contra la bestia del mar, la bestia de la tierra se aliará con ella, se va a aliar con la primera bestia y le va a ayudar a recuperar el poder que perdió cuando recibió esa herida mortal, ¿verdad? Y cuando fue llevado en cautiverio el Papa. Es decir, la segunda bestia le devolverá la espada a la primera, señalándole la herida mortal. Tremendo lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Existen evidencias que nos muestran que esta segunda bestia de la tierra ayudará al papado a recuperar el poder que le fue quitado en 1798 por el general Berthier. Apocalipsis 12:4 dice que Satanás obró por medio de Roma cuando Jesús nació y lo quiso matar recién nacido, ¿verdad? Ahí está en Apocalipsis 12:4, que se paró delante de la mujer cuando la mujer estaba a punto de parir. Esa es la profecía, eso se refiere al nacimiento de Jesús y Satanás estaba ahí.
Recordémonos que eh, por medio de Herodes, Satanás quiso matar a Jesús cuando mató a todos aquellos niños, ¿verdad? A los 2, 3 días de haber nacido Jesús. Bien, eso está en Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 13:11 dice que la bestia de la tierra hablará como dragón, es decir, ¿como quién? Como Satanás, obrando por medio de la Roma papal. Y Cristo, el Cordero de Dios, reconoció la existencia de dos reinos, separados uno del otro. ¿Por qué digo esto? Porque ahí habla acerca de dos cuernos, ¿verdad? Como cordero, ¿verdad? Como cordero. Y un cordero nos representa también a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que va a hablar como cordero, no como Jesús, pero va a hablar como cordero, suave, tranquilo. Eso es lo que un cordero, al ver un cordero, eso es lo que uno ve, tranquilidad, paciencia, porque los corderos no son, o sea, no son agresivos por naturaleza. Entonces, con dos cuernos como de cordero, pero dice, habla como dragón, ¿verdad? Entonces, dos cuernos como de cordero, eso representa la existencia de dos reinos. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, reconoció dos reinos, ¿verdad? Uno separado del otro. Entonces, los dos cuernos como de cordero representan dos reinos en una sola nación. Eh, Usted se puede preguntar, ¿acaso los Estados Unidos existen dos reinos en una sola nación? ¿Qué enseñaron los fundadores de la patria en cuanto a la relación entre la iglesia y el Estado? Apocalipsis 13:12 nos dice que la bestia de la tierra ejercerá toda la autoridad de la primera bestia y obligará, dice, a que todo el mundo adore a la primera bestia. Apocalipsis 12, 13 y 14 dice que Satanás obró por medio de la Roma papal para seguir a la iglesia fiel durante 1260 años, algo que ya estudiamos. Apocalipsis 13:14 nos dice que la bestia de la tierra hará todo en presencia de la bestia. Apocalipsis 13:15 nos dice que hará una imagen de la primera bestia y el que no la adore será muerto. Y Apocalipsis 13, 16 y 17 nos habla de que la segunda bestia impondrá, dice, la marca de la primera bestia y prohibirá comprar y vender al que no la recibe. Y con esta última característica que la Biblia nos dice que va a ser impuesta la marca de la bestia, que es el tema que nos interesa el día de hoy, ¿verdad? Pero era necesario identificar la segunda bestia. Voy a leer Ezequiel 20, 12, versículos 12 y 20, ¿verdad? Donde vamos a ver lo que nos dice. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Y el versículo 20 termina diciendo, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, dice. Versículo 20 de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20 son los que acabo de leer. En términos generales, mis queridos hermanos, el conflicto final tendrá que ver con la ley de Dios y específicamente con el cuarto mandamiento. Y el pueblo de Dios, al final de la historia, tendrá el sello de Dios en sus frentes. Seremos sellados. El pueblo de Dios va a ser sellado. Jeremías 31, 33 y Hebreos 8:10, Dios describe su ley en, Dios escribe su ley en la frente, porque la ley es un reflejo de su carácter. En algunas versiones dice que Jeremías 31, 33 y Hebreos 8:10 dice que escribirá la ley en sus corazones, pero recordemos que del corazón emana todo pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso también hay otras versiones que dice que la ley, Dios dice que la va a escribir ¿a dónde? En la frente, ¿verdad?
porque la ley, acordémonos que es un reflejo del carácter de Dios. Bien, Apocalipsis 13, 16 y 17 dice lo siguiente. 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en su frente. Y ninguno podía comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Bien, la marca de la bestia no puede interpretarse de una forma literal, ¿verdad? Apocalipsis nos revela que la marca posee las siguientes características. Es concreta y reconocible, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. O sea, es algo específico. Es impuesta a todos los habitantes del mundo. Los individuos pueden identificarla rápidamente y consecuentemente aceptarla o rechazarla. O sea, no es algo que cuando conozcamos nosotros esas características de esa marca no nos va a pasar desapercibido, no. Ya sabemos, ya lo hemos estudiado. Y la actitud de cada uno frente a esa imposición va a implicar vida o muerte, dependiendo lo que decidamos, ¿verdad? La marca de la bestia se opone al sello de Dios, es lo opuesto. Satanás hace todo lo opuesto, porque Satanás desde un principio ha querido el trono de Dios, ha querido toda la adoración para él. Y eso lo que decía en Ezequiel, ¿verdad? El sello de Dios. Y eso es lo que Satanás hace, ¿verdad? Lo contrario a las cosas de Dios, al sello de Dios, Satanás tiene su marca también. La marca de la bestia, la adoración al dragón, lleva a la desobediencia y rebelión para con Dios. A eso nos lleva la marca de la bestia. Si nosotros la recibimos, vamos a estar en rebelión contra Dios. Vamos a estar en desobediencia para con Dios. Y mientras que la marca o el sello de Dios consiste en obediencia, consiste en adoración, consiste en sumisión al Creador, ¿verdad? Y eso se va a manifestar específicamente en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si el sello o marca de Dios es representado por el sábado y por extensión en toda la ley, ¿verdad? No solo el sábado, no solo en la obediencia al cuarto mandamiento, sino que el sello es representado por el sábado. Entonces la bestia, falsificando la, la ley de Dios, exaltará la observancia del día domingo como día sagrado, ¿verdad? El día domingo. Entonces, si el sábado es el sello de Dios, entonces el sello o la marca de la bestia es el día domingo. Este aspecto en la adoración será fundamental y va a representar una característica visible entre dos grupos: los fieles de Dios y los que guardan toda la ley, incluyendo el sábado, ¿verdad? Y los fieles a la bestia, o sea, aquellos que van a guardar el día domingo, ¿verdad? Esos son los dos grupos que habrán al final: los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Los que guardan el sábado y obedecen a Dios, y los que guardan el domingo y obedecen a Satanás. Cuestión de adoración al final. Eh, frente al ver estas últimas lecciones de Apocalipsis 13, podemos decir que ya se están cumpliendo estas profecías. Hoy podemos observar en los diferentes medios de comunicación por medio del Internet, ¿verdad? En las redes sociales, podemos observar una fuerte tendencia al ecumenismo. El ecumenismo es un proyecto, es un movimiento que viene trabajando desde hace más de 100 años. Desde hace más de 100 años viene este movimiento del ecumenismo, ¿verdad? Que es una búsqueda de la unión de las diferentes eh, religiones,
de este mundo. Y eso es lo que está tratando de hacer el Papa. Está tratando de unir a todas las religiones. Varios puntos políticos religiosos están en discusión, ¿verdad? Como, por ejemplo, la exaltación del día domingo, ¿verdad? Como día sagrado de la familia, ¿verdad? Por otro lado, los Estados Unidos ofrecen todo su apoyo a los propósitos de este movimiento y con eso el Estados Unidos está respaldando a la Iglesia romana. Con esto Estados Unidos está cumpliendo la profecía de hacer que la gente del mundo adore a la primera bestia, y la primera bestia es la Iglesia, eh, la Iglesia romana, ¿verdad? La Iglesia católica. Si bien la profecía anuncia días difíciles para los fieles hijos de Dios, también contamos con sus promesas, también contamos con su protección. Salmo 91, ¿verdad? Cuando lo leemos, cómo sentimos esa protección, esa victoria. Aquellos que afirmen sus pies en la palabra de Dios estarán seguros en la luz de Cristo y brillarán en el mundo como estrellas, ¿verdad? Siempre, como estrellas que eternamente va a brillar la luz de cada uno de aquellos que fueron fieles a Dios. En conclusión, queridos hermanos, en lecciones anteriores estudiamos cómo la bestia surge del mar es el papado, y la bestia que surge de la tierra es el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación protestante rendirá homenaje al papado, imponiendo a los ciudadanos, no solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Por eso es que Estados Unidos es una potencia. Y cuando Estados Unidos dice algo, prácticamente es algo que se cumple a nivel mundial. Eso lo sabemos, el poder político que tiene. Entonces, eh, cuando Estados Unidos va a imponer a los ciudadanos la santificación del domingo en lugar del día sábado. Y ahí es donde está eh, marcando ya los dos grupos, los que van a adorar el domingo y los que van a adorar el día sábado. Todos aquellos que acepten esta imposición habrán aceptado la marca o el sello de la bestia, ya sea en su frente o en su mano derecha. Para finalizar, hay una ley civil, quizás para que veamos cómo cuadra esto. Hay una ley civil que fue dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y luego en el año 336 se convirtió en el Sínodo de la Odisea en una ley religiosa. Veamos de qué se trata. Dice que todos los jueces, todos los habitantes de las ciudades, este fue un decreto, una ley, y todos los comerciantes, dice, descansen en el día venerable del día sol. ¿Y cuál es el día del día del sol? Es el día domingo. Acordémonos, en inglés dice Sunday, Sunday, día del sol, ¿verdad? El día domingo. Entonces, esa ley fue promulgada por Constantino, ¿verdad? Donde manda a descansar en el día venerable del sol. Pero es algo que ya viene dado desde aquel tiempo, desde el año 336. Finalmente, hermanos, será cada uno de nosotros los que vamos a elegir a quién adorar. Si a la bestia que surge del mar, con la cual estarás adorando al dragón o Satanás, o vas a elegir adorar a Dios, cumpliendo su ley, incluyendo el día sábado. No solo 9 mandamientos, no solo 8, no, 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos en la ley, el cuarto dice que es el día sábado, el día que Dios apartó. Y el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. El sábado es la marca de Dios para su pueblo. Y Satanás, la marca la marca de la bestia es el día domingo, lo contrario.
¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría, hermanos y amigos, y que nuestra decisión a la hora de elegir, pues sea la correcta, ¿verdad? La correcta es la de serle fieles a Dios. Esperamos mañana para continuar con nuestro estudio acá en Conectados con el Cielo. Gracias por acompañarnos. Bendiciones y hasta pronto.